Le damos la bienvenida al embajador Juan Álvarez Vita para tratar este tema de la Organización de Estados Americanos. Bienvenido, embajador y amigo de BIS Televisión y de Abriendo Puertas. Buen día. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para quienes nos escuchan de otros lugares del planeta. Nuevamente, muchas gracias por esta invitación para participar en este programa que cada día tiene más audiencia. El tema que se ha anunciado como primero de los puntos, los hechos en unos instantes, es la situación de la OEA. Hace pocos días hubo una conferencia de la OEA en Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda es un pequeño estado que está en el Mar Caribe. ¿Y por qué se realizó ahí cuando la mayoría de la gente tiene en su conciencia que la OEA es solamente Estados Unidos, que fue uno de los estados fundadores, y América Latina, por otro lado? Lo que ocurre es que cuando numerosas islas del Caribe fueron adquiriendo su independencia, fueron invitadas también a incorporarse en la OEA. Antes, por ejemplo, el idioma dominante en la OEA era el castellano, el español. Hoy día, cuando seguimos una conferencia de la OEA, vemos que también hay muchos participantes que utilizan principalmente el inglés, que es consecuencia de la colonización inglesa que hubo en distintas islas caribeñas. Al adquirir su independencia, pues adquirieron también la posibilidad de adherirse al sistema interamericano de la OEA y tienen también un voto. Esto es muy importante mencionar porque el vicesecretario de Estado de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, el señor Christopher Landau, en su intervención en esa conferencia en Antigua y Barbuda, hizo una referencia a los estados que conforman la OEA y a los orígenes, ¿no? Remontándose a la primera conferencia panamericana que se celebró en Washington en 1889. Y señaló: podemos hablar del Congreso de Panamá en otro momento. El próximo año van a ser 200 años de la realización del Congreso Anfictiónico de Panamá, que en realidad vendría a ser la fuente más antigua de lo que es el llamado panamericanismo. Pero, en fin, eso no lo mencionó, pero luego avanza hasta señalar ya que en 1948 fue creada la OEA como tal. El, el señor Landau recordó en su intervención el artículo primero de la Carta de la OEA, y cito: que se ha creado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Y luego él se pregunta: ¿podemos realmente decir que en la actualidad la organización está logrando estos objetivos? Yo señalaría aquí que, ya que se ha hecho una mención de carácter histórico, y tendría que preguntarse también si la OEA siempre ha cumplido con los fines para los cuales fue creada. Y luego el citado funcionario dice: nosotros en el gobierno de Estados Unidos examinamos actualmente esa misma pregunta. Dice: como ustedes sabrán, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva en los primeros días de esta administración, indicando al secretario de Estado que en 6 meses revisara todas las organizaciones internacionales de las que Estados Unidos es miembro, para determinar si dicha membresía
está en los intereses de Estados Unidos y si dichas organizaciones pueden ser reformadas. Luego ya dice, al concluir esta revisión, el secretario, refiriéndose al secretario Rubio, dice, debe informar sus conclusiones al presidente y recomendar si Estados Unidos debe retirarse de alguna de esas organizaciones. Y remarca, esa revisión sigue en curso y obviamente la OEA es una de las organizaciones que estamos revisando. Luego dice, para ser bastante franco, estoy dispuesto a dialogar en esta reunión para que nadie pueda decir que es una sorpresa. Y luego pasa a analizar principalmente el caso de Venezuela y también el de Haití, que se encuentra en una situación de caos ya desde hace bastante tiempo. La verdad es que no se puede hacer una comparación entre Venezuela y Haití porque son realidades completamente diferentes y con grados de desarrollo también completamente distintas. El referido vicesecretario de Estado, el señor Landau, dice, el año pasado el mundo entero fue testigo de una elección robada descaradamente en Venezuela. Luego dice, ¿qué ha hecho esta organización? Por lo que podemos ver, nada sustancial. El régimen de Chávez Maduro ha llevado a Venezuela a ser una de las más desdichadas naciones de nuestro hemisferio, sometiendo a su pueblo a una pobreza lamentable, represión política, bueno, todo lo que nosotros conocemos por la relación que de todo tipo hemos tenido siempre con Venezuela, no solamente en el presente, sino en el pasado. Además tenemos aquí una numerosa colonia venezolana que es producto de personas que se han visto obligadas a huir. Y creo que no es del caso comentar si realmente hay una solución como para poder defender en algo al presidente venezolano. Yo creo que para la inmensa mayoría del mundo es un gobierno usurpador y ajeno a la voluntad legítima del pueblo venezolano. Pero lo que tenemos que considerar es que el planteamiento y todo el espíritu que tiene esta intervención que estamos comentando, me refiero al discurso del señor Landau, habla de la OEA sin tener en cuenta que las decisiones que se toman en el marco de la OEA es producto de la voluntad de cada Estado. Entonces, es necesario considerar que no se trata de una posición aislada. ¿Por qué no se pudo aprobar una medida como las fuerzas democráticas en todo el mundo hubieran querido que así fuera con el caso del presidente Maduro, ¿no? Y la toma efectiva del mando por el pueblo que eligió al presidente González, que continúa en el exilio. Pero tenemos que considerar esta situación. ¿Dónde tiene mayoría el gobierno del presidente Maduro? Es precisamente en la zona del Caribe. Y eso tiene sus explicaciones también. Durante muchísimo tiempo, Venezuela ha surtido de petróleo y a precios muy especiales a todos los países caribeños. Entonces hay una suerte de negociación que todos estos países se ven obligados a mantener.
Consecuentemente, yo creo que el punto principal de Estados Unidos tendría que ser de conquistarse la voluntad de los países que conforman el área del Caribe. Esta situación, porque hay estados sumamente pequeños, ¿no? No solamente de población, llegan a 25.000 habitantes, ¿no? Y con una extensión como puede ser, pues, el distrito de San Isidro o el de Miraflores, ¿no? No más. Y todos ellos tienen derecho a un voto. Entonces, este es un punto que yo creo que necesariamente tendrá que ser considerado para el futuro de la OEA y en cierta forma también para el futuro de las Naciones Unidas, porque hay evidentemente pues un desequilibrio en el marco de las Naciones Unidas. Está el Consejo de Seguridad integrado entre otros estados por las 5 potencias que fueron las ganadoras en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos normas que fueron creadas, ya van a ser pues, hace 80 años, con realidades completamente diferentes. Y en el marco de la OEA, toda esta situación que estamos viviendo me ha traído mucho a la memoria las conversaciones que yo mantenía con Alfonso García Robles, que fue canciller de México y era representante de su país ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde yo era representante peruano. Y a pesar de la diferencia de edades entre él y yo, pues tuvimos una relación muy, muy positiva, muy bonita. Me alegró mucho cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz, principalmente porque él consiguió que América Latina suscribiera el Tratado de Tlatelolco, por el cual América Latina no tiene armas nucleares, y eso también es un factor muy importante porque ha traído la paz y la unión también, no en todo el grado que quisiéramos entre los latinoamericanos o hispanoamericanos, pero creo que esto es importante tener en cuenta porque él, me refiero a García Robles, me mencionaba también los esfuerzos que había hecho como uno de los fundadores de la OEA, había participado en las conferencias de 1948. Y, si alguna vez tengo tiempo, me gustaría escribir algo sobre esos diálogos con este personaje que tanto... Sería importante, Bueno, embajador. Y lo cierto es que en este momento, tanto las Naciones Unidas, como usted bien señala, y ahora la OEA, están en sus horas más difíciles. El tema de la democracia, en el caso de la OEA, está en entredicho, y el funcionamiento y la eficiencia de la OEA podría cambiar en algo al escenario de la posición norteamericana, embajador, el tema de esta reciente reunión, la Asamblea número 55 de la OEA, que se ha celebrado en Antigua y Barbuda, y con la asunción del nuevo secretario general, Albert Randín, que es de Centroamérica, de Barbuda, puede avisorar este cambio en la conducción de la OEA, una mejor disposición, una reafirmación de la democracia, considerando que muchos observadores también señalan que la OEA no ha hecho nada con respecto a, como usted también lo ha referido, a Venezuela, uno de los países cuestionados, igualmente Nicaragua. Pero lo cierto es que la OEA está en sus horas más difíciles como institución de los países latinoamericanos, americanos. Sí,
El, bueno, para responder a esa inquietud, yo tendría que mencionar que el actual secretario general de la OEA no era de las simpatías de los Estados Unidos. Se le considera una persona con mucha tendencia izquierdista, entonces ahí hay una situación que no es la más adecuada, considerando la enorme gravitación que Estados Unidos tiene no solamente a nivel universal, sino de manera concreta en el marco de la OEA, el continente americano. Y aquí encontramos también una contradicción, porque en el discurso este que estamos comentando se hace referencia a... Es prácticamente el mensaje, o se pliegan a nosotros o vamos a ver la posibilidad de retirarnos de la OEA, ¿no? Y todavía es que Estados Unidos contribuye con casi el 50% de los gastos presupuestales que la OEA tiene, pues entraría en crisis si es que Estados Unidos se retirara de ahí. Pero hay otro elemento que yo considero que es importante. Al día siguiente del discurso del señor Landau, la, la Asamblea de la OEA eligió a varios miembros de la llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entre ellos a una candidata sobre la cual el señor Landau el día anterior en su discurso había dedicado un párrafo completo. Me refiero a Rosa María Payá, que es una muy conocida por su activismo, sobre todo para la cuestión de los derechos humanos en Cuba, y es hija del célebre Payá, que era también un activista que vivía en Cuba, muy luchador por los derechos humanos. Entonces, para precisar para la mayoría de los oyentes, los candidatos para conformar la Comisión Interamericana no necesariamente tienen que ser de la nacionalidad del país que los propone. Entonces, con esto aclaro porque Rosa María Payá es nacionalidad cubana, pero ha sido presentada por los Estados Unidos. Hizo el señor vicesecretario de Estado, Christopher Landau, hizo una apología sobre ella, hablando de su claridad moral, convicciones, experiencias, ¿no? Que la convierten en una voz ideal para este organismo. Entonces, bueno, ella ha salido elegida y con una votación bastante alta, son 20 votos a favor. Esto me lleva también a mí a interpretar que Estados Unidos no se va a retirar de la OEA, porque Estados Unidos tiene ahí una punta de lanza importante, y ahora en la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a tener pues a una persona que coincide mucho con los ideales norteamericanos y las concepciones que en Estados Unidos hay en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que esta elección de Rosa María Payá es un síntoma que hay que tener en cuenta para estudiar el conjunto de la situación y lo que puede significar también este mensaje, ¿no? Ahora, tenemos que considerar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está integrada por 7 miembros que tienen un mandato de 4 años y pueden ser reelegidos una vez. Y también aprovecho para referirme aquí a una cuestión que también se confunde mucho. Dice, Estados Unidos no forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Suscribió
la convención, pero no la ratificó nunca. Es decir, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención Internacional sobre el Derecho de los Tratados, la única obligación que puede tener es que no puede oponerse a los términos establecidos en la Convención Americana. Es la única obligación que se desprende de cuando se firma y queda ahí. O sea, no llega a ser Estado parte, como es el caso de los Estados Unidos. Quiero señalar también que los países que se retiran de órganos del sistema interamericano, como pueden retirarse también completamente de la OEA en este caso. Aquí la Corte funciona de manera separada del tratado constitutivo de la OEA. Es decir, un país puede retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos y seguir siendo parte de la OEA. Pero he visto también aquí en los debates públicos entre juristas principalmente, que hay una confusión entre lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. Porque el denunciar para salirnos de la jurisdicción de la Corte Interamericana no significa que estemos saliendo al mismo tiempo de la Comisión Interamericana. Creo que esto debe quedar muy claro porque también el ambiente se está moviendo en este sentido. Entonces, Estados Unidos no tiene ningún miembro en este momento norteamericano en la Corte. Pero sí, ahora tiene a la señora Payá, que refleja pues la posición. Yo no creo que los Estados Unidos deseen retirarse del sistema interamericano. Lo veo realmente muy, muy difícil. Pero que la OEA necesita una reforma de pies a cabeza, estoy de acuerdo con eso. Hay muchas situaciones que fueron previstas para el mundo de hace 80 años, y en 80 años estamos viviendo realidades completamente diferentes, ¿no? Sí, se requiere una reingeniería en todo caso, embajador, o una nueva institución. Y en el caso de los derechos humanos, como bien acaba de explicar usted la diferencia de la Corte y de la Comisión, quisiéramos un comentario suyo respecto a unas declaraciones de hace pocos días del primer ministro Arana con respecto al tema de la pena de muerte, que es un tema que sale cada que hay crisis, conflicto en el gobierno, y eso lo sabe el ciudadano de a pie. Pero se ha anunciado que la pena de muerte podría estar considerada por el gobierno de Dina Boluarte, y eso significa apartarse, retirarse del Pacto de San José. ¿Cómo ve usted como diplomático y como historiador este anuncio del gobierno actual de nuestro país? Bueno, es una propuesta muy similar a la que hubo en 1999, en los tiempos del presidente Fujimori, que tampoco tenía ninguna simpatía por el sistema interamericano de derechos humanos y por nada que se le pudiera parecer. Pero al final eso quedó en nada, porque si bien se presentó esa solicitud para hacer lo que técnicamente se le llama la denuncia del tratado, esto ya eran los últimos días del gobierno del señor Fujimori, y los trámites toman un año para hacer efectiva esa denuncia. Entonces, si se hace ahora si se activa ese mecanismo, ya no sería la pena de muerte para el gobierno actual, sería ya para el futuro gobierno. Entonces, aquí, esto lo digo porque desde el punto de vista político también tiene que ser considerado. Por otra parte,
es cierto que la justicia de la OEA es muy lenta, perdón, la justicia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es más el sistema, porque quien puede recurrir a la Corte tiene que pasar primero por la Comisión Interamericana. Y es la Comisión Interamericana la que elevará el caso a la Corte. Pero todo esto toma muchos años, es una justicia muy lenta. Y eso hay que reformarlo. Como también hay que tomar medidas internas para que un juicio no dure pues 40 años, porque eso ya no es justicia, una justicia que se toma tanto tiempo para pronunciarse, no puede ser considerado justo para nadie, ¿no? Y estos son factores también que a veces los partidarios de que el Perú se salga del sistema de la Corte Interamericana no lo contemplan muy bien. Hay que hacer reformas dentro de la jurisdicción nacional propia que tiene el Perú. No puede ser que los juicios se eternicen así. O sea, estas reformas tienen que hacerse por los dos lados. Y estamos viendo también aquí en el Perú las contradicciones entre en el mismo aparato judicial con respecto a normas que pueden ser pues interpretadas de diferentes formas, ¿no? Y al final transforman el derecho en algo que les decía yo a mis alumnos, ¿no? Que a veces el derecho es tomado como si fuera una masilla que se le va dando la forma que se quiere de acuerdo con los movimientos de los dedos, ¿no? Yo creo que con respecto a esta propuesta de que nos salgamos del sistema de la Corte Interamericana sería muy negativo para el Perú. No solamente para los ciudadanos, porque la justicia nacional está indicando también que es sujeto de muchas influencias de carácter político, entonces debemos tener siempre una puerta abierta que en medio de las imperfecciones que tiene, yo creo que el Perú debería encaminar sus esfuerzos por lograr un mejor funcionamiento a nivel externo y también a nivel interno, ¿no? Esto es, del escenario. por otra parte, una pena de muerte en qué forma, ¿no? Si se aplicara, por ejemplo, la misma norma que hay en China, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de los partidarios de la pena de muerte no lo harían, porque Sí, en China correcto. hay pena de muerte para los corruptos. Y Exactamente. aquí en Perú tendríamos muchos posibles condenados a muerte por eso. Tendríamos un escenario totalmente diferente. Lo cierto que todo indica, de acuerdo a un sector, no sé si coincide usted, embajador, a un sector de expertos que señalan que se trataría de un psicosocial más del gobierno que está en crisis este tema de la pena de muerte. Pero acudiendo también al experto en derechos humanos, usted ha tenido una participación importante en las Naciones Unidas como representante del Perú en el tema de derechos humanos, y vemos que en nuestro país los derechos humanos están realmente en tela de juicio, no solamente por la criminalidad del crimen, de la delincuencia común y de todo lo que significa criminalidad de actividades ilegales, sino también del tema de la corrupción, que usted ha dicho muy bien que si se aplica la pena de muerte como se aplica en China, nuestro país tendría varias personas, cientos de personas, diríamos, en la situación de pena de muerte por el tema de la corrupción. ¿Cómo salir? ¿Cuáles son los requerimientos, embajador, con la experiencia del tema de derechos humanos a nivel macro, lo que está ocurriendo en nuestro país? Bueno, con respecto a esta afirmación de que podría ser un psicosocial simplemente, yo hace unos minutos dije que también debe considerarse el costo político que una actitud como la de
proceder a denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos puede tener. Yo creo que políticamente no le convendría al actual gobierno, porque a nivel internacional la opinión mayoritaria es que esto no podría caer bien, como no cayó bien cuando Fujimori intentó hacerlo. Ahora, con respecto a los otros puntos mencionados en esta intervención suya, pues creo que hay que considerar que la pena de muerte no tiene mayormente un poder disuasivo, ¿no? Lo que sí tiene que haber es un mejor ensamblaje me refiero aquí entre las personas, hombres y mujeres de leyes, ¿no? Hay un divorcio casi completo en lo que se refiere al derecho interno y al derecho internacional. Entonces, cuando no coincide con los intereses de algunos, dice, esto no sirve para nada, hay que salirse, está atentando contra la soberanía del Perú y nosotros somos capaces de solucionar nuestros propios problemas. Pero la situación es sumamente clara, más aún cuando se habla de estas posibilidades del retiro del Perú. Nos olvidamos una cosa, la Convención Americana de Derechos Humanos, así como varios tratados internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, fueron aprobados por la disposición 16ª transitoria de la Constitución de 1999. Entonces, una forma muy curiosa de haber ratificado un instrumento internacional. Pero lo concreto es que ahí en esa disposición se reconoce el carácter de obligatoriedad, no solamente para los fallos de la Corte Interamericana, sino los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y más aún, dice que las decisiones del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Políticos y de Derechos Civiles y Políticos tienen también el mismo grado son compulsorios para el Perú, lo cual a nivel internacional en las Naciones Unidas siempre me pedían que explicara eso, cómo un país como el Perú daba mayor alcance a las normas internacionales que lo que los propios tratados habían establecido. Pero lo cierto es que así se hizo y eso está vigente. Entonces hay mucho por ordenar aquí en el plano legal, porque los jueces y la mayoría de los abogados no manejan adecuadamente, no hay las bisagras que debe haber entre una rama del derecho y la otra no están funcionando adecuadamente. También hay que tener en cuenta que cuando se sentencia a alguien por delitos, por ejemplo, que también hay una discusión muy grande, los delitos sobre llamados de lesa humanidad, ¿no? Aquí en el Perú se tiene una interpretación distinta que la que establece el Tratado Internacional. Y eso es entrar en conflicto entre una norma interna y una norma externa. Pero lo que sí debe es trabajarse por una misma pena, porque tan responsable puede ser una autoridad por la comisión de un derecho humano de otra persona que lo que puede ser no una autoridad, sino un ente, un grupo de personas que no tienen personería jurídica, necesariamente me refiero a los grupos terroristas, por ejemplo, ¿no? La sanción tendría que ser la misma, imprescriptibilidad para ese tipo de crímenes.
Es decir, para un mismo delito tiene que compaginarse también tanto para unos como para otros. De lo contrario, siempre vamos a escuchar, en algunos casos tendríamos que dar la razón por qué hay esa diferencia de tratamiento, ¿no? Pero eso ya es pues cuestión de varios factores, no solamente de las personas expertas en derecho, sino también de las personas que forman parte del Ejecutivo, del Poder Judicial y sobre todo del Congreso, que es el que da las leyes, ¿no? Así que Situación. estamos en una situación muy, muy compleja, muy difícil, que debe ser afrontada desde todos sus ángulos, ¿no? Sí, y que requiere además la opinión de expertos, como en el caso suyo, cuando señala, embajador, que el tema de la pena de muerte para nada es disuasiva, no disuade para nada el delito, y creo que esa es la conclusión más importante con respecto a la pena de muerte. Y lo cierto también es que la discusión se va a dar en todos los niveles y la participación de lectura lúcida de la situación es lo que se requiere en estos momentos en nuestro país. Vamos a estar atentos entonces, embajador, no solamente al tema de los derechos humanos de nuestro país, sino al futuro de la Organización de Estados Americanos con respecto a la posición norteamericana, y usted lo ha precisado muy bien, que diplomáticamente y geopolíticamente a Estados Unidos no le iría bien con un potencial retiro, una posibilidad de retiro de la Organización de Estados Americanos, y que todo queda finalmente en una de las, como dicen en el escenario hispano en Estados Unidos, una trumpada más del presidente norteamericano. Así que vamos a estar atentos. Quizás palabras finales a este comentario mío, embajador, con respecto a lo que le espera a la América y lo que le espera al Perú en los próximos días. Bueno, yo como comentario final quisiera referirme a este programa porque está llenando un vacío que se nota mucho en el país. No hay mayores posibilidades como para una docencia así a través de la televisión, como está ocurriendo con el programa Abriendo Puertas. Ojalá que este ejemplo sea apoyado por la mayoría de la población. Y también todo esto se hace con sacrificios económicos, porque no hay nada gratis, y yo creo que toda la población está llamada para pedir su contribución a través de la difusión o de otras maneras que se puedan considerar factibles. No, abriendo puertas no debe ser una sola voz aislada en el desierto. Eso es lo que yo podría decir como reflexiones finales, y además instar a nuestras autoridades a una mayor reflexión sobre temas que afectan el presente y que afectarán al futuro inmediato también de nuestro país. El futuro, ¿no? El futuro, y en el caso nuestro, embajador, muchas gracias por sus palabras. Siempre repetimos y pedimos a nuestros televidentes, que es la razón de ser, la publicidad económica de empresas publicitarias en la televisión digital como la que tenemos está bastante todavía en inicios en nuestro país, y nuestra fuente de subsistencia son las donaciones que nos permitan no solamente tener abriendo puertas, abrir más puertas, que es lo que queremos. El tema electoral se viene también y estamos en esa tarea, pero necesitamos el apoyo, y gracias por sus palabras en lo que se refiere a BIS Televisión, que somos un equipo de profesionales, somos 10 profesionales, principalmente periodistas, embajador y amigos televidentes, que estamos bregando por un periodismo independiente, pero que sobre todo promueva el desarrollo humano, que es la razón de ser,
y si es un desarrollo humano con justicia social, creo que el círculo virtuoso está. Gracias, embajador, y esperemos también que sus palabras con respecto a la situación del Perú, del país y de la OEA en el plano americano también se enrumbe en beneficio de los ciudadanos, que es la razón de ser de todas las instituciones. Gracias, embajador. Estaremos el próximo jueves, ya lo hemos institucionalizado, producción ya lo institucionalizó como los jueves del historiador, del lingüista, del docente universitario, embajador Juan Álvarez Vita. Gracias. Gracias por su participación y por su importante aporte en esta tarea de llevar claridad en los temas que tratamos en Abriendo Puertas, embajador. Un abrazo, buen día. Un abrazo también para todos ustedes.